Bueno, vamos a abrir la Biblia. Quiero que abra su Biblia en Mateo, capítulo 15. Es maravilloso saber, a la luz de la Biblia, que hay un pan, una palabra de liberación para los hijos. ¿Escuchó bien? Hay un pan, una palabra de liberación para los hijos. Porque en nuestra vida hay áreas que deben ser liberadas. ¿Para qué? Para que gocemos una plena comunión con Dios, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestro prójimo. Dios tiene un pan especial, espiritualmente hablando, que hace ese efecto. Mire, por revelación de la Biblia hay una gran verdad que el Señor le dijo a una mujer que pidió liberación para su hija que estaba endemoniada. Esta mujer estaba desesperada y llegó donde el Señor y sentía esa necesidad de que su hija fuera liberada, porque su hija de ninguna manera era liberada. Y ella vino al Señor, pero lo tremendo es la respuesta que le dio el Señor. Quiero que vea en Mateo capítulo 15, versículo 22, dice así. Dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Oiga eso. Versículo 26. Y él respondió y dijo: no está bien tomar el pan, oiga, de los hijos y echárselo a los perrillos. Mire cómo le dijo. Perrita le dijo, mire, imagínese. Pero ella dijo: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y tu hija quedó sana desde aquel momento. Cuando uno ve esta porción de la palabra es tremendo. Porque ve que aquella mujer que estaba ahí necesitada, el Señor, hermano, le dice: no, el pan es para los hijos. El pan de la liberación es para los míos, no para cualquiera. Pero esta mujer, hermano, es tremenda, porque si usted nota, esto sorprende porque esta mujer se postró, se derramó y pidió auxilio, y Cristo la liberó a su hija. Quiere decir que a través de un pedido nuestro también podemos aplicar acá. Puede haber una liberación para alguien. Lo tremendo es que no era de la familia. Aquí en este caso, ¿cuánto más para nosotros que somos de la familia? Ahora. Pero lo impactante es que aquí dice que hay un pan de liberación para los hijos. ¿Oyó bien eso? Hay un pan de liberación para los hijos, y esto habla para todo aquel que es hijo de Dios. Entonces aquí nos hacemos una pregunta tremenda. Quiere decir que hay gente que puede tener problemas espirituales serios. Porque en otras palabras, hay hijos que tienen estorbos. O sea, áreas de su vida que están contaminadas, que él mismo las contaminó. Fíjense. Por eso es que hay hijos que necesitan ser liberados, porque han perdido o han permitido la invasión sobre sus vidas. Note que no dije posesión, dije invasión. Porque un hijo no puede ser poseído, porque poseído es ser propiedad de alguien. Invasión es que yo lo he permitido que me invada algo. Yo he permitido deliberadamente que me invada. Y eso ha permitido que el Espíritu Santo se contriste. Quiere decir que hay permisiones de Dios, porque cuando venimos a Él nos dio a nosotros libre albedrío.
Es decir, usted tiene libre albedrío. Usted puede hacer lo que usted quiere, si quiera, o no. ¿Sí o no? Yo tengo libre albedrío. Cuando estaba en el mundo no tenía libre albedrío porque el diablo era su amo. Satanás andaba allí que no lo ponía esclavo, hacía lo que quería, pero hoy no. Hoy usted es libre, Él lo ha hecho libre para que usted pueda escoger, porque eso es lo lindo en el evangelio, que uno pueda escoger. ¿Me entiende? Lo tremendo es que hay áreas nativas, escuche que esto es muy importante, que el enemigo a través de un demonio o espíritu las han alterado y contaminado. Por ejemplo, para que sepa que es un área nativa, la ira, por ejemplo. La ira es un área nativa. Airaos, pero no pequéis, dice. ¿Cuántos se enojan acá? ¿Se enoja usted? Tiene área nativa. Yo también. El punto es que esa área nativa, si es alterada por un espíritu, entonces va a otra cosa. Ya. ¿Me entiende? O sea, quiere decir, ya el enemigo la altera y esa ira puede convertirse en violencia. Ya alterada. Entonces ahí ya está operando un espíritu, está invadiendo un espíritu, alterando mi pensamiento para que yo actúe de una manera distinta. También están los celos. Los celos son normales. Dios es celoso y no está endemoniado. Él no cela, dice. ¿Verdad que sí? Y todos tenemos un celo normal. Pero ya cuando el celo va, ya que ve cosas o está un espíritu incubando algo ahí, ya es distinto. Ya es un celo enfermizo en donde un espíritu está tocando. Otros tienen resentimientos agudos. ¿Oyó bien? Otros tienen odios, mal carácter, orgullo, autosuficiencia, falta de perdón. La falta de perdón es una de las cosas que ha hecho estragos en la vida del ser humano. La falta de perdón es la que estanca las bendiciones del reino del Padre. Es decir, si una persona no puede perdonar, esta persona tampoco está en una cárcel. Está en una cárcel porque no es perdonado por Dios. Porque si tú no perdonas, dice, mi Padre tampoco te perdonará. Quiere decir que alguien entra en una cárcel cuando no tiene ese sentir de perdonar. Mire, todo esto hace que las bendiciones y la comunión espiritual entonces se corte. Ahí se corta. Porque hay áreas que están contaminadas. Por eso este retiro, tómelo como su liberación total. Es decir, diga, yo no me voy a ir de este retiro sin que tú obres en mi vida. Porque todos los que estamos aquí tenemos áreas en nuestra vida que sanar, que curar. Todos los que estamos aquí necesitamos entrar a niveles espirituales mucho mayores, mucho mejores en la vida. Usted está aquí porque Dios quiso que estuviera acá en este retiro para que podamos de esa manera ver la vida de otra manera. Eso sí, definitivamente de la autoridad delegada que Cristo nos legó sobre el poder del enemigo. Tenemos que tomarla. Mire, este es uno de los versículos que para mí fue clave en mi liberación. Porque a mí Dios me liberó en gran manera. Yo no sabía de demonios, de espíritus horribles. Es decir, a mí me atormentaban los espíritus, los demonios. Los miraba aparte, eran millones que me atormentaban a mí, hermano. Eran una locura. Y yo sé que ese versículo fue clave. Satanás me persiguió toda mi vida, desde mi niñez. Me atormentó en la droga, en todo. Me hizo pedazos la vida. Pero ahora yo lo persigo a él en el nombre poderoso de Jesús, porque él me persiguió mucho a mí, ahora yo lo persigo. Por donde sea lo persigo. Y cuando tengo lucha voy encima de él, hermano. Así como usted lo oye. Voy encima y he peleado. Mire, casi se lo puedo decir como decía Pablo, casi no sé si en el espíritu, en la carne, pero me ha agarrado con unos tremendos, hermanos. Pero como literalmente, no se lo digo, pero así como usted lo oye. Se ha entrado en el espíritu
Y me he agarrado con demonios impresionantemente que quieren venir otra vuelta a querer confundir mi mente. Pero han sido vencidos en el nombre poderoso de Jesús. Han querido confundir mi mente, es decir, me han querido meter ese temor que desde mi niñez me metieron. Porque yo de la niñez, desde que tenía 10 años, se me metió un espíritu de temor. Cuando yo quise salvar a una persona en un río, a un amigo, lo quise salvar, se estaba ahogando, yo me metí a ese río, era un niño, y lo quise salvar, y en vez de salvarlo me agarró él y se me paró encima de mí. Y yo era el que me estaba ahogando. Y no sé cuántos minutos estuve adentro, ahí. Solo recuerdo que una mano nos sacó a los dos. Y me puso a la orilla del río con espumarajos, porque tragué tanta agua que recuerdo que fue un trauma diabólico total que me hizo trizas la vida a mí, porque cada vez que me iba a acostar sentía que me ahogaba, no podía dormir, empezó un temor de muerte y una cosa horrible, horrible. Entonces desde esa edad hasta los 16 años, 17 años que me convertí a Cristo, no me dejaron de atormentar los espíritus. Y este versículo que está acá es tremendo, porque nosotros, si no nos apropiamos definitivamente de la autoridad delegada que Cristo nos dio, nosotros vamos a ser atormentados. Y este versículo dice así, Lucas 10, mire qué tremendo este versículo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones. Oiga, repito, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes, diablos y escorpiones, demonios. Y oiga, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. ¿Oyó eso? Nada os dañará. Pero usted nota eso. Lo tremendo es que si no nos apropiamos de esto, el enemigo nos dañará. Cuando tú no te apropias, y yo no me apropio en ciertos momentos de nuestra vida de esto, nos atormenta y nos daña. Pero cuando luego despertamos, decimos, no, en el nombre de Cristo, yo digo, ¿por qué? Tomo autoridad sobre ello. ¿Por qué? Usted es consciente. ¿Cuántas veces lo ha dañado el enemigo a usted? En su economía, en su hogar, en sus hijos, muchas veces. Pero cuando hemos tomado la autoridad de nuevo, no, ¿y por qué? O cuando viene el temor, ¿por qué el temor? No, estoy acostumbrado ahora, en el Señor lo aprendí, a confrontar el temor. Yo me levanto y persigo al enemigo, hermano. No permito realmente que eso incube en mí. ¿Por qué? Porque aquí dice que tiene poder el enemigo, ¿yo? O sea, autoridad sobre todo el poder del enemigo. Tiene poder, claro, aunque es un poder, escuche esto, es muy importante, ya vencido y debilitado en la cruz del Calvario, puede dañar. ¿Por qué le digo esto? Porque sigue operando en aquellos que no se apropian de la autoridad delegada. Si usted no se apropia de la autoridad delegada, el enemigo lo va a seguir molestando. Le va a seguir metiendo pensamientos raros, le va a seguir metiendo temor, le va a seguir metiendo un sinfín de cosas negativas. Claro, el enemigo lo hace a través de jerarquías angelicales. Porque recuerde que el enemigo tiene jerarquías angelicales caídas, espíritus de alto nivel, de alto rango, porque hay rangos hay niveles en la jerarquía del enemigo. Lo asombroso es que puede embrujar o hipnotizar. Esto es tremendo, como lo hizo con los Gálatas. Usted sabe que los Gálatas fue una iglesia que recibió la gracia de Dios, recibió la palabra de Dios, pero después volvieron otra vuelta a caer. O sea, un espíritu los hipnotizó. Se lo voy a leer para que vea, le voy a leer algunas versiones, porque esto es tremendo. Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas estúpidos, dice una versión, insensatos quiere decir,
¿Quién os fascinó a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente, oiga, como crucificado? ¿Oyó? Otra versión dice, ¿quién os hechizó? Esto me llama la atención. Esto quiere decir, ¿qué poder les cautivó la mente? Porque hay poderes que pueden cautivar la mente y hacer incluso que la gente no entienda y no pueda ver. Por ejemplo, a Israel se le metió un espíritu de estupor, dice la Biblia, que viendo no miraban y oyendo no oían. Y tenían al Señor enfrente, a Jesús, pero ellos no lo percibían, porque hay espíritus que hipnotizan. Otra versión dice, ¿quién os engañó, oiga, por arte de magia? Wow, mire esa versión, qué tremendo. Entonces, es interesante y sigue el versículo 2, dice del capítulo 3, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros, dice Pablo. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Notó? Los gálatas habían caído de nuevo al temor, a las demandas de la ley, cuando ya habían sido liberados de la ley. Quiere decir que un cristiano puede volver otra vuelta a ser cautivo de sus mismos pensamientos. En otras palabras, habían vuelto a ser cautivos por la demanda legalista externa que habían aprendido en la ley. Es decir, ellos fueron liberados por la gracia que llevaba Pablo, pero después cayeron de nuevo. Y Pablo sigue en el versículo 3 y les dice, tan estúpidos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Wow. Note usted, los gálatas pensaban que estaban en el Espíritu, pero con sus actitudes no se daban cuenta que estaban terminando en la carne. Así hay muchos. Ellos pensaban que estaban en el Espíritu cuando volvieron a la ley, y no, era la pura carne que se estaba moviendo, y parecían espirituales. Entonces, examinemos por qué sucede esto, y también examinemos porque puede ser que necesitemos pan de liberación nosotros también. Ahora, ¿cómo vencer estos espíritus negativos que aparecen de tanto en tanto en nuestra vida? Porque aparecen. Yo creo que hay que hacer oraciones en el Espíritu. Es decir, las oraciones en el Espíritu es hablar en lenguas. Todo aquel que habla lenguas debe de hacer oraciones en el Espíritu. Todos los días si es posible. Yo por lo general casi todos los días hablo lenguas. Donde quiera que vaya, en mi auto, en mi casa, en mi oficina, en mi cama. Si usted no ora en el Espíritu, va a ser más estorbado rápidamente. Ahora, si no es bautizado, pues vamos a orar para que sea bautizado y hable lenguas. Porque el hablar en lenguas es un poder tremendo, hermano. Porque el hablar en lenguas, usted habla misterios, se edifica a sí mismo. ¿Me entiende? Entonces uno debe de hacer oraciones en el Espíritu y pasar orando en lenguas, hermano. Porque hay unos que hablaron y ya no volvieron a hablar de nuevo en el tiempo. Y usted tiene que ejercitarse en eso. Porque ese es un blindaje. ¿Por qué? Porque usted está solo dice que solo Dios entiende. Quiere decir que tu espíritu está hablando con el Espíritu de Dios. Cosas que tú no entiendes, pero que se entienden solo en tu espíritu. O sea, el espíritu la entiende nada más. Y tú dices, porque dice que se habla y el que oye no entiende, ni siquiera el que dice la palabra entiende. Yo no entiendo lo que hablo, puedo interpretarlo, algunas cosas. Por eso se interpreta, no se traduce, se interpreta, porque no puedes agarrarlo todo en sí. Pero cuando oras en el Espíritu, empiezas a sentir una fortaleza distinta y diferente. También hay que hacer oraciones con el entendimiento, dice la Biblia. Orad en el Espíritu, orad en el entendimiento. En el entendimiento es que yo oro y sé que sé qué es lo que estoy hablando. Pero hay gente que ora y ora diciendo palabras, ni él mismo sabe qué es lo que está diciendo. Y nosotros tenemos que orar en el entendimiento, es decir, Señor, ser cuidadosos en eso. ¿Por qué? Porque hay que corregirnos.
Yo tengo años de corregirme, hermano, de verdad, orando. Ya no oro como antes cuando empezaba. Hoy oro con el entendimiento, es decir, estoy pensando bien lo que voy a decir ante el cielo. Porque ante el cielo, allá están oyendo realmente si tú estás delineando bien lo que estás diciendo. Porque el Señor, hay oraciones que no llegan ni ahí. ¿Por qué? Porque Dios sí oye. Dios sí oye. Por eso dice la Biblia, hombres, dice, vosotros no habéis recibido porque no sabéis orar. Wow. Y yo he orado toda mi vida, tengo más de 30 años predicando el evangelio y he orado, hermano. Y me dice, y vosotros no sabéis orar. Hemos pedido tantas cosas y no se han dado. Quiere decir, Señor, aquí viene un punto, ayúdame. Enséñame a orar porque nosotros podemos estar anulando nuestras propias oraciones. A veces estamos creyendo y a veces no creemos. ¿Me explico? O sea, esto es delicado, la oración es delicada, pero así es como se libera uno. ¿Me entiende? También cantando alabanzas. Oh, la alabanza es clave, hermano. Si una cosa es clave para la liberación, es parte del pan de la liberación, es la alabanza. Adorarle, bendecirle, exaltarle, ahí se libera uno. Ayunar para apagar los impulsos de la carne, porque el ayuno lo que hace es apaga los impulsos de la carne. Porque cuando uno ayuna es como que se siente débil en la carne, pero fuerte en el espíritu. ¿Me explico? Ahí apagas la carne porque ya la carne queda sin apetitos. Pero debe de sentir que de verdad lo está haciendo. Porque un ayuno uno tiene que sentir que de verdad lo está haciendo. O una oración debe sentir que de verdad lo está haciendo. No hablar palabrerías. ¿Me entiende? Por eso no se vaya de aquí sin hacer la prueba. No se vaya de este retiro sin hacer la prueba para que vea cómo su ser es liberado y descontaminado. Creo que usted va a salir, mire, sedita, si usted entiende lo que le estoy diciendo. Ahora, quiero que veamos cómo atacan estos poderes cósmicos en 3 niveles. Ellos atacan, estos poderes de espíritus atacan al cuerpo, atacan al alma y atacan al espíritu. Pero son distintos los ataques. Y yo quiero que veamos aquí, porque quiero que veamos primero cómo atacan al cuerpo. Mire, al cuerpo lo atacan cuando el enemigo se aprovecha de la situación que estamos pasando. Es decir, una necesidad, cuando estamos enfermos, cuando tenemos hambre, cuando no tenemos para comprar algo. Ahí es donde atacan, cuando estamos en necesidad. O cuando estás enfermo, te dice, ¿y no que tenés a Dios? Pues, y empieza a atacarlo el enemigo. Empieza a atacarte al cuerpo. Mire, con Cristo, que es el ejemplo, lo quiso hacer cuando tuvo hambre en el desierto. Quiero que veamos ahí, vamos a ver los 3 ataques. Primero al cuerpo. Mateo capítulo 4. Quiero que vaya, si puede, si no, escúcheme. Versículo 2 al 4. Sí, Mateo 4, versículo 2 dice: y después de haber ayunado, 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Oiga, y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y en verdad que las podía convertir. Pero él respondió y dijo: está escrito, no solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra del pan del cielo, oiga, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que es el pan de la liberación. Note usted que cuando tuvo, oiga esto, cuando tuvo hambre, no lo atacó durante los 40 días de ayuno. No te ataca durante cuando estás en ayuno. Sino que cuando tuvo hambre, cuando tuvo necesidad, cuando tenemos necesidad nosotros, ¿verdad? En la vida física, entonces es cuando te ataca. Lo triste es que muchos por un poco de comida prestan su vida para Satanás.
Hay muchos que se han vendido por un plato de lentejas, como Esaú, por ejemplo, y perdió toda la bendición porque no esperó. Por eso, hermano, cuando tenga que pasar este tipo de necesidad, ayune, coma pan de la liberación y apagará todo poder que le quiera estorbar. Uno debe de hacerlo de esa manera. Cuando empieza a tener una necesidad, tenga cuidado en no descuidarse del evangelio. Cuidado de eso, porque a veces hay muchos que aún un trabajo que lo priva de congregarse, que lo priva de estar junto con el Señor, no le da ni siquiera un tiempo para el Señor, es por la necesidad. Pero a veces el llenar esa necesidad, pierdo esta otra necesidad que tal vez si yo hubiera sido fiel en esta necesidad con Dios, Dios me hubiera promovido. Ahora, estos poderes que atacan al cuerpo parece que son espíritus muy bajos, porque están atacando al cuerpo. Bueno, número 2, veamos el ataque al alma. Ahí después usted estudia todo eso. El ataque al alma se ha deducido que son espíritus que tienen rangos. Es decir, estos se especializan en áreas negativas del hombre, en áreas negativas que tenemos. En otras palabras, estos pueden alterar las emociones, la voluntad y el intelecto para seducir el ego del hombre, como lo quiso hacer con Cristo también. Porque usted sabe que en el alma está los sentimientos, las emociones y el intelecto. Entonces, él, ese nivel, por eso mire lo que le dijo a Cristo ahí en Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, y en verdad que es así, a sus ángeles te encomendarán y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Oyó? Pero no sabía leyendo, porque cuando Satanás cita un versículo, te cita un pedazo nada más, pero no te cita todo, porque cuando cita todo se corta la cabeza él mismo, porque ahí dice que en un salmo que le iba a pisar la cabeza el Señor. Pero note, le estaba diciendo, el lance que le está haciendo aquí, le estaba diciendo, suicídate. Suicídate, los ángeles vendrán y te levantarán, ahí dice la Biblia. Claro que lo van a levantar, pero no es para que se suicide. Entonces, hazte grande, le decía, lánzate, los ángeles te recogerán. Esos ataques al alma son tremendos, hermano. Yo me recuerdo que cuando era niño, y ahí Dios me guardaba innegablemente, y yo lo entiendo, hoy lo entiendo en esta etapa que vivo en el Señor. A mí me lanzó ese lance el enemigo cuando yo iba a ver a un hermano que tenía a una corrección con mi padre. Entonces teníamos que pasar un tramo como de aquí a la ruta, pero en medio del tramo había un puente, un abismo que había que cruzar, y era un abismo tremendo abajo, piedras terribles, pónganle, eran 2 cuadras, pero se miraba el abismo para abajo. Entonces mi papá iba conmigo y de repente yo me despegaba de él y él seguía caminando y yo me quedaba viendo hacia el puente y oí una voz que me decía, tírate, vas a salir en los diarios, te vas a hacer grande. Así, diabólicamente me lo decía, tírate. Y ahí estaba insistiéndome, yo ahí parado, hermano, frente al edificio, frente a ese abismo. Y me decía, tírate, vas a ver que vas a salir en el diario y todos van a decir, ay, pobre Franklin, mira, Franklin murió, el tanque que le decían, el muchacho ese que andaba para arriba y para abajo, así. Y de repente vi una voz como que alguien me sacaba de ahí, hermano, y corría hacia mi papá rápidamente. Pero eran voces diabólicas, porque eso es lo que le hizo a Cristo también. Tírate, te vas a hacer grande, todos te van a admirar. Ha visto que
la temática de los que se suicidan es esa. ¿Y qué? Es una basura, porque después de ese suicidio lo que le espera es el infierno mismo. Porque nadie tiene derecho a quitarse la vida, sino solamente el Señor. ¿Me entiende? Por eso podemos deducir pensamiento, ¿no? Que Judas venía perdido, pero no condenado. Pero él se suicidó y ahí se hundió. Es un pensamiento nada más que se me viene a la cabeza. Pienso yo que pudo haber sido así. Entonces, estos son espíritus que alteran tus sentimientos en el alma para que pierdas el dominio propio. Note que si yo hubiera perdido el dominio propio, o pierdes el dominio propio en ese ataque, te hace bolsa. Por eso hay gente que, hermano, cae en depresiones, que es difícil de salir. Yo he tenido que ir a hablar con gente deprimida, tirada en una cama, y cuando he ido a hablar con estas personas, tan como hasta su fisonomía se demacra de tal manera que uno se asusta. Yo me recuerdo de una persona que fue a ministrar en una depresión demoníaca, que le pregunté a su mamá, yo, ¿y cuántos años tiene? Pero era una como anciana, así, como 60, 70 años. ¿Y cuántos años tiene? Le digo, 25 años, me dijo, tiene. 25 años. La depresión le había llevado hasta demacrarse. Un demonio había tocado hasta su cuerpo, sus sentimientos. Imagínense hasta dónde pueden los espíritus inmundos trabajar, porque ellos alteran lo normal, como el celo, pues. Lo pueden convertir en un celo de muerte. ¿Cuántos están en la cárcel ahora por haber matado a la mujer, por haber matado al marido, o por haber matado al amante? ¿Cuántos no están en la cárcel? Montonazos, por un celo. Porque el celo te induce a eso, a matar a veces. Porque quieres quitar a tu contrincante de encima, ¿o no? O que le pase un tren, o que se caiga de un avión, ¿o no? Y peor si aparece el contrincante o la contrincante, ¡ay, está esta que la traigo en la vena!, dice la otra. Porque ha pasado, porque eso ya el enemigo altera eso. ¿Por qué le digo esto? Porque estos espíritus de rango son especialistas en áreas de pecado. O sea, son los que un resentimiento, un enojo, lo convierten en odio. ¿Ha visto? Un resentimiento pequeño, de repente se convierte en un odio tan terrible, hermano, que ahí ya está operando un espíritu inmundo. También un malentendido lo convierten en una guerra y vidas inocentes son afectadas. ¿Ha visto cuántos malos entendidos ha habido? Y por eso hasta muertes han habido, hermano. Y muchos están en la cárcel también por eso. También estos espíritus pueden convertir una actitud sana en un pensamiento sucio. Porque así es como trabajan estos espíritus en contra de nuestras vidas. Recuerde que los espíritus trabajan con nosotros hacia la mente, dardos. Pero cuando venga un dardo, diga, este pensamiento lo llevo cautivo a la mente de Cristo. Y así destruye uno los dardos. A todos nos pasa, a mí también me pasa. Vienen dardos y yo los agarro esos dardos y los llevo sujetos a la obediencia de Cristo. Y allí los exploto. Y ahí salgo de ese pensamiento. Digo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ahora mismo agarro este pensamiento y lo destruyo. Número 3, los ataques al espíritu humano. Mire, se ha deducido que son con jerarquías más elevadas. Aquí entran los principados y las potestades. Estos espíritus que atacan al espíritu de nosotros, al espíritu humano. Mire, estos son los que están sobre regiones, están sobre pueblos, sobre ciudades, sobre países y sobre individuos. Están estos espíritus. Estos son los que piden adoración para Satanás, los que piden adoración para los demonios a cambio de riquezas.
Es decir, si tú me adoras, dice un demonio, un espíritu, yo te voy a dar riquezas. ¿Por qué muchos ahora buscan riquezas y a veces algunos son ricos en gran manera y después cuando les pide el alma? Porque a cambio de eso es el alma. Por ejemplo, Robin Williams, que dejó una carta, uno de los actores más emocionantes de ver en el cine, que murió, se suicidó, pero dejó una carta que él quería salir porque había hecho un pacto diabólico para ser uno de los artistas o de los actores, mejor dicho, mejores de Hollywood, y en verdad que era uno de los mejores de más. Y él dejó escrito que no pudo salir de ahí. No pudo salir porque le reclamó Satanás su alma. Eso es lo que leí yo, o está en internet también. Le reclamó el alma y lo que no quiso suicidarse, y ahí se pierde todo, hermano. Entonces la mayoría de grandes celebridades tienen pactos diabólicos, pero su vida es una miseria. Tienen tanto dinero que están por pegarse un tiro hoy en este momento, porque no los sacia eso. El dinero que viene de parte de Dios sí da vida y vida en abundancia, pero esta gente está así. Tenemos ejemplos aquí en la Argentina, hemos tenido ejemplos. Ricardo Ford, por ejemplo, nunca fue feliz y era rico el tipo, nunca. Siempre chillando, siempre, hasta se hacía de todo en la cara, hasta en los pies, en la columna, con tal que lo terminó matando todas las cosas que se hizo, hermano, por no aceptarse a sí mismo de cómo Dios lo hizo. ¿Me explico? O sea, cómo los espíritus son tenaces cuando te llevan y te manejan. Mire, estos son los que están entonces sobre individuos, son los que piden adoración. Aparte, estos espíritus son los que ofrecen sanidad, paz falsa, a cambio de pactos y votos con ídolos. ¿Cuántos no han hecho votos y pactos, padres del pasado? Votos y pactos. Señor, le dice a un ídolo, le llaman Señor, si me haces esto, así le voy a poner a mi hijo. Y le ponen a los hijos, le ponen nombres de ídolos y los maldicen por vida, hermano, hasta que llega Cristo, y en Cristo puede romperse eso. Mire, a Cristo Satanás le lanzó también este misil, se lo metió, óigalo, capítulo 4, versículo 8, dice, y le dijo, todo esto te daré si postrándote, oiga, me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Oyó eso? Si te postras y me adoras, esto es para contaminar el espíritu. Cuando alguien, hermano, hace una adoración, una veneración a una estatua, a un ídolo, ahí es donde se contamina el espíritu. Es grave porque eso se convierte en un adulterio espiritual. ¿Me explico? Por eso esta clase de espíritus son los que se ocupan de Babilonia, la idólatra. Ahí se manejan, hermano, viven. Lo más impresionante es que esta puede ser la razón de que muchos hijos de Dios no hayan salido de la idolatría. ¿Ha visto que hay hijos de Dios que no salen de la idolatría? Son hijos. Por eso le dice el Señor en la tribulación, le dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Están metidos en Babilonia. ¿Cuántos verdaderos hijos, cantantes, predicadores todavía siguen en Babilonia? Y son gente de Dios. No son gente de otra cosa. Son gente de Dios, pero están contaminados. ¿Por qué le digo esto? Porque sus padres los entregaron a santos que veneran a la gente e hicieron pactos con ellos. Pactos con el gaucho con el Gil, así se llama, con tantos ídolos que existen, hermano, con la virgen de esto, con la virgen de lo otro, y ahí entran maldiciones tremendas. Incluso mire cómo estos espíritus son tremendos, porque como no se mueren, ¿qué es lo que hacen? Trasladan maldiciones hasta la 4ª generación.
porque los espíritus no se mueren, sino que trasladan. Por eso dice el Señor en Éxodo 20, habla, ¿verdad? Ahí, no tendrás ídolos ni dioses delante de mí, ni los honrarás, los que están debajo ni arriba en el cielo, porque yo soy un Dios celoso, que visito las maldades de los padres hacia los hijos hasta la 4ª generación. ¿Oyó? O sea, esto es tremendo, ¿ah? Cómo estos espíritus trabajan. Lo más alentador es que hoy tenemos la noticia que hay un pan de la liberación para los hijos, que es el pan que le estoy hablando yo. Hermano, Dios quiere quemar las ataduras, pero quiere hacerlo hoy en el horno de su fuego 7 veces calentado para ser libre totalmente, para siempre, definitivamente. Es como la figura de los 3 hebreos. ¿Se acuerda? ¿Usted ha leído de los 3 hebreos? Sadrac, Mesac y Abednego, que Nabucodonosor los echó en un horno 7 veces calentado. Lo tremendo es que los echaron en el horno. Te pueden echar, es una figura espiritual tremenda, te pueden echar en el horno, pero ¿sabe qué es lo curioso? Que solo se quemaron las ataduras, solo se quemaron las cuerdas, pero no se quemó su cabello. ¿Qué les parece? Eso nos habla de liberación, que Dios por el fuego de su espíritu va a quemar las áreas y por el pan de la liberación va a hacernos libres totalmente. También Dios quiere que aquel que le sirva o aquel que sirve a un ministerio quite las vendas a los Lázaros, a los que están atados, les quiten las vendas. Por eso Lázaro, ¿cómo salió? Lázaro no salió caminando. Cuando le dijo, Lázaro, ven fuera, no venía Lázaro. No, mi hermano. ¿Cómo vino? Así, como un cohete. Y se postró frente al Señor. ¿Por qué? Porque estaba amarrado como una momia. ¿Me explico? Ese fue un milagro extraordinario que vieron, pero se asombraron. Pero ¿qué les dijo el Señor a sus discípulos? Yo los libero, y esto va para los ministros, para nosotros. Yo los libero, pero ustedes tienen que quitar las amarras. Entonces Él dijo, vengan, discípulos, quítenle las amarras a los Lázaros. O sea que nosotros, a través de la palabra, a través de estas enseñanzas, a través de estos retiros que hacemos, es para liberar amarras que tiene la gente en sus corazones. Ahora, lo gratificante que yo miraba es que como hijos de Cristo, nosotros podemos autoliberarnos como hijos. Oye eso, oye. Un hijo de Dios, si se empapa de la palabra, si conoce la Biblia, si tiene comunión con el Espíritu Santo, él mismo puede hacer una autoliberación. Mire qué poderoso es esto, hermano. Porque a mí me enseñaba en una ocasión el Señor acerca de este tema, de cómo es una autoliberación como hijo. Y lo pude ver, ¿sabe dónde lo pude ver? En la parábola del pródigo. ¿Por qué le digo esto? Porque ya en Cristo es un asunto de voluntad propia. ¿Por qué? Porque no importa qué tan hondo esté caído usted, puede decir como el pródigo, me levantaré e iré a mi padre y me someteré y creeré a su palabra. Note que esto es muy importante que lo entienda. No importa hasta dónde haya caído el hijo, porque el hijo tiene libre albedrío. Recuerden que cuando uno viene a Cristo, allí es donde tiene libre albedrío. Puede decir, puedes vivir miserablemente si tú quieres, amén, vive miserablemente. O quieres vivir en victoria, también puedes vivir en victoria. Él te liberó para que tú seas libre y nadie puede esclavizarte. Pero eso sí, tú llevarás las consecuencias de esa libertad que tienes. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, tú tienes que ser sabio e inteligente para vivir, ser libre y ser sabio. Es decir, todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo lo puedo hacer. No todo me edifica. Pero no quiere decir que no lo pueda hacer.
El pródigo, bueno, agarró la herencia y se la llevó, y dice la Biblia que la usó con prostitutas, chupó cuanto le plujo la santa gana, se desequilibró de una vez por todas. Ese ni siquiera probó un poquito como para disfrutar un asadito. Ese le daba con el alma, hermano. Y chupó por aquí, chupó por allá, mujeres de este lado, mujeres por el otro lado. Pero de repente se quedó sin nada en la miseria, hermano. Dios estaba viéndolo. Bueno, algún día va a reaccionar, pero ya golpeado. Y dice él, me levantaré. Wow, esa palabra. ¿Cómo puede ser que Satanás no lo detuvo si estaba en el cochinero? No lo puede detener, porque cuando un hijo se levanta de verdad y puede arrasar con todos los demonios y espíritus que pongan enfrente. ¿Me explico? Pero si tú nunca te levantas, ahí los espíritus te van a estar engañando. No podés. Mira, no vas a salir de esa situación, no vas a salir de ese vicio, no vas a salir de esto. Y el enemigo, ¿no? Este dice, me levantaré e iré a mi Padre. Mire, esto es lo que nos muestra Lucas. Vamos a verlo y después les sigo. Lucas capítulo 15, verso 18, dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, aquí está la clave, he pecado contra el cielo y contra ti. Wow. Este es tremendo. Si usted se introduce a la profundidad de ese pedacito que está ahí, he pecado contra mi Padre y contra el cielo. ¿Cómo pecó contra el cielo este hombre? Pregúntese. Quiere decir que estaba allá arriba, con alguien pecó allá arriba entonces. Eso es para que usted se quede zumbando la cabeza, hermano. Pero aquí en otras palabras dijo, reconozco mi pecado, mi falta, mi área contaminada, mi vicio, lo reconozco. Voy a ir a mi Padre y ahora sí que me hagan trapo de piso si quieren. Yo voy a ir a mi Padre ahí y le diré, Padre, he pecado, hazme como un jornalero, como cualquiera, porque ahí hay comida. No, porque es hijo. El pan de la liberación es para los hijos. Entonces cuando llega aquel, ya esperaba el garrotazo, hermano. Así llegó, ya esperaba el garrotazo de papá. Y lo que esperó fue amor. Y lo que esperó fue restauración. Lo que esperó fue liberación. ¿Por qué? Porque el papá sabía de que ese hijo ya iba arrepentido de verdad. Estaba arrepentido de verdad. Dijo, no, hijo, toma tu anillo. Pum, le puso el anillo de reconciliación. Traigan el mejor becerro. Tipifica a Cristo, ¿no? Él te limpió. Y hagamos fiesta, que alegrémonos. Y ahí hubo la fiesta, hermano, tremenda. Los otros que están ahí adentro, que nunca han fallado, entre comillas, el otro hijo pródigo que estaba adentro, ¿verdad? Nunca había disfrutado de la herencia, fíjese. A ese le habían dado también, porque a los dos dice que les dio la herencia, no solo a uno. Solo que el otro nunca, tú nunca me has dado nada, dice yo, para matar con mis amigos. Y viene este pecador, este pícaro, este malvado, viene y todavía le haces fiesta. Sí, le digo, pero este ya está arrepentido, estaba perdido y ha sido hallado. Y ahí fue que Dios se glorificó. Note usted eso, lo tremendo. Entonces yo voy terminando. Lo fundamental es que no solo es reconocer el pecado, sino tomar la decisión de levantarse. O sea, quiere decir que cualquiera que es hijo se puede levantar de cualquier condición que haya caído. Pero él tiene que decir, no, me voy a levantar y me voy a plantar en la viña del Señor. Me levantaré implica acción, porque el Padre no lo va a ir a traer, aunque lo puede hacer, pero esto es voluntario. ¿El Padre podía irlo a traer o no? Si él sabía dónde estaba. Sí, él sabía. Por eso nosotros los pastores no podemos ir a traer a los que se van. Ellos tienen que regresar. A los que se van a buscar es a las almas perdidas, a los que están perdidos. Pero al que se fue deliberadamente no. Más problemas vas a traer a la iglesia, porque vas a traer un rebeldón, vas a traer un insujeto, vas a traer un tipo raro, porque se fue raro. Y lo vas a traer raro a la iglesia, peor todavía, te va a hacer bolsa a la iglesia.
Porque dice ahí, a mí me fueron a traer. ¿Me entiende lo que le quiero decir? A mí me trajeron, entonces aquí mando yo. Mejor que venga como el pródigo, porque si viene así, mire, úsenme como quieran. No, hombre, ahora sí te vamos a usar como Dios quiere, varón. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Pero si vos traes un orgulloso que se fue, vio que nosotros tendemos a hacerlo así, al contrario el padre del hijo pródigo. Lloraba, sí, porque a mí me duele que una oveja se vaya y esto y lo otro, y como padre, pero él siempre esperaba en la puerta y si algún día va a reconocer este malvado que su papá le dio bien de comer. Y en verdad que el pródigo tenía buena comida, hermano. Quiere decir, tenía palabra, revelación, iluminación, tenía, hermano, o no. No hay cosa más bella que tener tu pastor que te dé buen alimento. Un padre que te dé buen alimento. Pues ese era el padre así, pero no fue, se quedó ahí, mano, esperando. Y cuando venía ya el pródigo todo sucio, hediondo, se fue con etiqueta, con perfume, Paco Rabanne, se fue con todo, con el peinado hasta para acá, hermano. Y cuando venía todo hediondo, podrido, con calzoncillos que no se lo había cambiado por 20 meses. Imagínense cómo venía. Todo hediondo, y ahí lo agarró el padre, lo abrazó, hermano, lo abrazó al puerco del pródigo, pero después lo vistió. Esa es restauración, ese es pan de liberación. ¿Por qué le digo todo esto? Porque Dios no va a hacer lo que te pidió a ti hacer, porque Dios solo hace lo que tú no puedes hacer, lo imposible. Lo posible es que tú vinieras al retiro, fue posible, aquí está. Lo posible es que vayas a la iglesia, gloria a Dios. Lo posible es que usted se encuentre con nosotros y lo bendecimos a los que vinieron y están aquí con nosotros y oyeron nuestra voz y le agradecemos a Dios porque Dios los trajo, porque Dios tenía una palabra para ustedes. Lo sorprendente es que a veces Dios pregunta, mire esto, hermano, yo con esto sí quiero terminar con este ejemplo. Dios pregunta, escuche bien esto, ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser sanado? Fíjese, pero aquí hay un caso que en vez de contestar rápidamente sí, como usted ha contestado, a veces contestamos con la misma triste historia de aquel hombre de Juan 5. Mire cómo contestó cuando Dios le preguntó, ¿quieres ser libre? Mire, capítulo 5, versículo 5. Dice, y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Oiga, 38 años. Hay que estar enfermo 38 años, hermano. 38 años estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Oiga, ¿quieres ser sano? Y el enfermo respondió, oiga, mire qué terrible, Señor. Oiga esto, por favor. Estaba reconociendo el señorío de Cristo. Quiere decir que hay gente que puede conocer la Biblia de pie a cabeza y no ser libre porque no tiene rema, palabra revelada en su vida. Ya lo va a entender. Oiga pues, el enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Oiga, cuando el agua es, perdón, estoy en el versículo, sí, versículo 7. Cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Oiga, porque había un ángel que llegaba en cierta etapa y a un agua, agitaba el agua y el primer enfermo que entraba ahí era sanado. Y como estaba ahí, otro entraba primero y 38 años. Y le aparece el Señor, hermano, el libertador, el sanador, el que hace milagros. Y en vez de contestarle al Señor, sí, quiero ser sano. Oiga, ¿quiere ser sano? Le dijo el Señor. Le dijo, no, si yo no tengo a nadie, está el Señor enfrente.
el que hacía los milagros, el que hacía las sanidades. A veces estamos así, el Señor está aquí. Y decimos, ¿dónde está el Señor? Usted, ¿por dónde anda? Y está ahí, a la par suya, queriéndolo libertar. Porque oyó esto, usted aquí. Mire, seguía con la misma historia triste y deprimente. No tengo quien me ayude, teniendo a Dios allí, teniendo al que sanaba enfrente de él. ¿Por qué? Porque él lo reconocía como Señor. Quiere decir que tú puedes reconocerlo como Señor y no entenderlo. Note usted. Ahora, yo quiero, hermano, que para terminar usted cierre sus ojos un poquito. Yo no sé qué área tiene, pero yo sé que el Señor está aquí y está haciendo la misma pregunta. ¿Quiere ser libre o quiere ser sano de algo? ¿Quiere ser libre o quiere ser sano de algo? Una música de fondo. Está preguntando el Señor. ¿Quiere ser libre delante del Señor? ¿O toca y algo? ¿Oye bien? ¿Por qué? Porque yo estoy aquí para liberar, dice el Señor. Estoy aquí para sanar, aunque ignoras mi poder. El Señor dijo ahí en el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Si usted nota, a ti y a mí nos dice, ¿qué quieres? Porque por la fe puedes recibir el pan de la liberación. Yo no sé qué es lo que usted quiere, hermano, pero yo quiero que se ponga de pie. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Como acabamos de venir, algunos están cansados. Vamos a descansar, pero en la tarde vamos a ministrar más. Pero yo quiero orar en este momento a la luz de este tema tremendo. Mira, Padre, estamos delante de tu presencia. Te pedimos que te glorifiques en este día, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús toca nuestro cuerpo, alma y espíritu, Señor, para poder entender y comprender esto, Señor. Padre, glorifícate en cada uno de los que está acá, Señor, que nos está acompañando en este fin de este año, Padre. Glorifícate en cada líder, pastor, en cada mujer, en cada hombre de Dios que está acá. Glorifícate en nuestra vida. Hemos venido aquí con ese fin, Señor. Que tú obres en nuestro ser, Padre. En el nombre de Cristo, pon tu mano poderosa sobre la vida de tus hijos. Y glorifícate de una manera en especial, Señor. Y que toda área, Padre, que está afectando la vida de tus hijos pueda ser contrarrestada y liberada completamente, Señor. Que este retiro no sea un retiro más, sino que tú te glorifiques en nuestra vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate. Y que podamos entender que esta es nuestra oportunidad de poder ser libres para la gloria de tu nombre, a la luz de esta palabra, a la luz del pan de la liberación de nuestro Dios. Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.